Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Esto no es un podcast. El día de hoy hablando del bien y el mal. Estos conceptos tan abstractos pero tan presentes en nuestra vida cotidiana. Profundizaremos en estos conceptos y hablaremos un poquito sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, qué tan exactas son estas categorías y un poquito más sobre todo este tema. Pues tal como lo mencionaba... creo que empecé muy alto el volumen de la voz, pero bueno. Tal como lo mencionaba en la introducción de este video... el día de hoy hablaremos sobre el concepto del bien y el mal, esta división, este concepto, de dos categorías diferentes, que básicamente rige lo que es la moral, la ética y básicamente todo el actuar cotidiano de la especie humana, y que me parecen conceptos interesantes a trabajar, ¿no? Tanto de bien como el del mal. Lo primero que quiero decir sobre este tema es que, las narrativas, yo lo comento como autor, las narrativas construyen de cierta manera al mundo. O sea, todos dependemos en mayor o menor medida de las narrativas. Porque además de que construyen nuestra identidad y nos motivan a actuar, pues también simplifican el mundo, ¿no? Las narrativas simplifican al mundo. Y creo que este concepto, o estos conceptos del bien y el mal, son una narrativa que facilitan muchísimo el transcurso de la vida y del mundo. Es mucho más fácil pensar que algo es bueno y algo es malo, a que buscar explicaciones detrás de todo lo que vemos, sentimos o entendemos. Entonces yo creo que el mundo es complejo, el mundo es un lugar muy complejo, con múltiples variables, con muchísimas variables, con diferentes interpretaciones, diferentes trasfondos, connotaciones de las cosas, y esta idea de que hay algo bueno y hay algo malo, pues nos ayuda muchísimo a simplificar el mundo, ¿no? A entenderlo de alguna u otra manera. Esto ocurre desde una perspectiva religiosa, donde Dios es bueno y luego está el mal. Y esto ocurre desde una perspectiva política, donde unos son buenos y otros son malos. Y esto ocurre, incluso lo decimos en términos de narrativa, pues en los libros, en las películas, ¿no? En Star Wars están los buenos y los malos, en El Señor de los Anillos de igual manera. Es decir, es muy gratificante para el ser humano simplificar el mundo en términos de bueno y malo. Y creo que de ahí surge la necesidad de que existan estos dos conceptos. Pensar que algo puede ser totalmente bueno y otra cosa puede ser totalmente mala, ¿no? Pero, y con esto quiero llegar al punto número 2 del día de hoy, creo que nada puede reducirse a dos variables. No hablemos solo del transcurso de la historia o el transcurso de la política o del mundo o de la fe. No, creo que nada en este mundo puede reducirse a dos variables. Y variables las que ustedes quieran, blanco, negro, rico, pobre, bueno, malo. Y es decir, creo que el mundo como tal no se puede reducir a dos variables en ningún aspecto y en ninguna categoría. Y además creo que nadie serio lo hace. Hay muchas personas que malinterpretan o no leen correctamente, por ejemplo, lo que es el materialismo histórico y piensan que materialismo histórico explica que el transcurso de la historia de la humanidad se limita a pobres luchando contra ricos y viceversa, lo cual pues es una interpretación muy reduccionista y muy simplificada. Ocurre también con toda esta perspectiva del poder, por ejemplo, de Michel Foucault, que muchos piensan, Foucault nos está diciendo que la historia o el transcurso de la historia se basa únicamente en un transcurrir de batallas entre oprimidos y opresores, ¿no? También me parece una interpretación muy simplificada, muy limitada de lo que todos ellos propusieron como modelos de análisis histórico, ¿no? O de análisis también incluso filosófico. Entonces, que no creo que nadie es serio en este mundo, desde una perspectiva académica, de una perspectiva de pensamiento crítico, de pleno deseo de comprender el mundo, crea que el mundo se puede comprender a través de decir A contra B y B contra A o viceversa, ¿no? Entonces, por eso creo que es bien importante que entendamos que el mundo no se puede reducir a dos variables. O sea, cuando nosotros creemos este mundo que hablaba que es tan complejo, tan difícil de analizar, tan difícil siquiera de captar todo lo que transcurre en él, pues por supuesto que no se puede únicamente reducir a bueno o malo, insisto, A o B. Me parece que buscar categorías bidimensionales para explicar al mundo, pues es simplemente absurdo y simplifica todo, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante y ocurre, insisto, en cualquier disciplina, ¿eh? Cuando yo hablo de esto de mundo,
Me refiero a política, a narrativas, a mil y un términos diferentes, ¿no? El punto número 3 de este tema de bien contra el mal o el bien y el mal es que en términos humanos, y ya no me voy a ir a términos, por ejemplo, como tal políticos, sino en términos humanos, de la fenomenología diaria, de lo cotidiano, quiero decir que nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Solo somos seres humanos imperfectos, porque, a ver, no hay políticos perfectos, no hay artistas perfectos, no hay personas perfectas. En realidad nadie es perfecto. Y creo que el equivocarnos, el hacer daño de repente, el haber agredido sin querer a alguien, es algo que va a ocurrir por nuestra mera condición de humanos. No porque seamos personas buenas o malas. Ya después hablaré sobre cómo analizar todo este tema desde una visión tal vez más práctica. Porque sí creo que también, más allá de esto que estamos hablando, que son temas tan abstractos, pues hay una visión más práctica de qué es bien y mal y quiénes son personas buenas o malas, por decirles de alguna manera. Pero sí creo que es absurdo tipificar a la gente bajo este esquema, ¿no? De decir esta persona es buena y esta es una mala persona. Porque resulta que no, insisto, aunque ha habido gente que ha causado daño, por ejemplo, que nos ha provocado daño, pues resulta que cuando uno comprende más sus motivos y sus contextos y su historia, pues se puede llegar a entender esa decisión, ¿no? Más allá de que nos haya provocado daño. Igualmente, cuando uno provoca daño a otra persona, pues llega a estas mismas conclusiones, ¿no? Busca explicar por qué uno pudo haber generado ese daño inconsciente o conscientemente. Entonces, a mí tipificar a la gente como buena y mala me parece absurdo porque reduce la condición humana a algo que se puede categorizar únicamente en dos categorías, ¿no? Y esto obviamente aplica, insisto, bajo cualquier esquema de categorización, desde género hasta moral, hasta mil y un cosas más. Entonces, si me preguntan, creo que no existe la gente totalmente buena ni la gente totalmente mala. Pensemos incluso en el señor del bigotito, que para mí es, yo creo que el ser humano más terrible y más ruin y asqueroso que ha existido sobre la faz de la tierra. Y el tipo, cuando hay fotos o videos de él con perros, con mascotas tal cual, y se ve que hasta estaba con ternura y cariño. O sea, el tipo más ruin y más frío y más asqueroso que puede haber existido en la historia de la humanidad, tenía como sensibilidad para amar a los animales y tratarlos con cuidado y amor, ¿no? Entonces, híjole, me parece algo súper fuerte porque es esta idea, ¿no? De que, bueno, creo que hasta el tipo más malo de los malos con M mayúscula tiene aspectos de ternura y aspectos que podríamos considerar de bien o de bondad. Entonces, híjole, es muy interesante esta perspectiva de, bueno, ¿realmente pueden existir individuos totalmente buenos y totalmente malos? Yo digo que no, pero me encantará también saber lo que ustedes opinen. Yo creo que dentro de este camino de la virtud o la maldad, pues siempre se debe de abrir el espacio para la corrección. ¿A qué me refiero con esto? Yo sí soy desde una perspectiva moral y ética defensor de que la gente puede cambiar y de que la gente puede corregirse. Y la gente que comete errores de manera constante puede dejar de cometerlos si existen las condiciones para que eso suceda. Entonces yo, desde mi perspectiva, creo que sí, dentro de este concepto que tenemos de lo que es bueno y malo, muchas veces hay personas que son buenas pero que cometen actos de maldad, y que recaería más en cómo corregimos estos actos de maldad y cómo corregimos esta conducta a que la persona sea mala per se, ¿no? Y es que, a ver, ahí va el punto número 4 de este video. ¿Qué es bueno y qué es malo? Sé que podría parecer una respuesta muy sencilla, ¿no? O sea, ok, lo malo es todo aquello que provoca daño y lo bueno es todo lo que provoca virtud, salud, bienestar. Pero no es tan sencillo. Por ejemplo, me voy a ir a una paradoja que, pues no sé si se puede llamar paradoja, pero sí un ejercicio mental. En un libro de ética que leí, que como tal estudiaba temas próximos a la ética, y decían, bueno, desde una ética utilitarista, ¿no? Más que universal, pues si nosotros asesináramos a una persona para salvar la vida de otras 10,000, pues técnicamente estaríamos haciendo algo bueno porque evitamos el mayor de los males para la mayor cantidad de personas. Sin embargo, estaríamos provocando daño a una persona, sería un acto de maldad. Entonces, es bien interesante este concepto, y no me voy a meter mucho a las ondas filosóficas porque quien me conozca sabe que no soy filósofo.
que si bien me interesan todos estos temas, pues no soy filósofo, no he estudiado tal vez lo suficiente de filosofía, entonces no me quiero meter como en temas que no me corresponden, pero es bien interesante este concepto de qué es lo bueno y qué es lo malo. Insisto, también depende mucho desde qué escuela ética lo miremos, ¿no? Por ejemplo, desde esta perspectiva ética de la liberación, que exponían mucho y defendían mucho Dussel y otros filósofos, decían, bueno, el acto de bondad es el acto que se genera en favor de la víctima de un suceso. Es decir, pensemos en la conquista española sobre los pueblos originarios aquí de México. Pues obviamente si nosotros al pasar de la historia defendemos los derechos de estas comunidades indígenas, pues nos estamos colocando del lado de las víctimas dentro de todo el desarrollo de la historia. Entonces, toda decisión que sea en beneficio de estas víctimas, pues será una decisión de bondad o de virtud, aunque pueda generar un daño, por ejemplo, para los españoles actuales, ¿no? Entonces, híjole, son temas bien complicados, insisto, depende de muchas escuelas desde donde lo analices y lo quieras comprender. Pero si me preguntan qué es lo bueno y lo malo, pues no sabría responderles. Insisto, es un tema muy complejo. Parece fácil, pero no lo es. Pero me quedé en blanco porque sí, es un tema bien complicado. Y conforme voy hablando me doy cuenta que es un tema que para nada podría cerrar en esta idea de un solo podcast o de un solo programa, porque de verdad es un tema muy extenso. Pienso incluso desde esta perspectiva de la virtud o de la bondad, pues por sí mismas son complejas, o sea, son temas complejos o conceptos muy difíciles, muy abstractos para definirlos de manera práctica, y si pensamos en bien y mal, pues aún más, ¿no? Porque lo que yo digo, en las narrativas es mucho más fácil identificarlo, es muy, muy fácil identificar que Darth Vader es el malo y que Luke es el bueno, o es muy fácil identificar que Voldemort es el malo y que Harry Potter es el bueno, pero resulta que cuando nos salimos de la pantalla y vamos al mundo real, pues es un tema mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Entonces yo tampoco tengo la respuesta a eso. Si cientos y miles de filósofos a lo largo de la historia no han encontrado la respuesta absoluta, pues menos la voy a encontrar yo. Porque, a ver, también es cierto, es muy diferente lo bueno desde una perspectiva moral contingente a lo bueno en un sentido de ética universal. Porque lo que decimos, lo bueno el día de hoy, pues podría ser considerado malo y terrible en 40 o 50 años, ¿no? Para algunas comunidades o para algunas personas, lo que hoy es bueno podría ser etiquetado por otras comunidades como absolutamente malo. Entonces, depende de dónde lo veamos, depende de dónde se mire el tema, porque es un tema muy complejo. Pero ya para cerrar este audio, porque insisto, evidentemente no voy a encontrar respuesta a este tema, ¿cuál es la perspectiva para mí más práctica de identificar lo bueno y lo malo? Es decir, sobre todo pensando en actos, porque yo ya he dicho que para mí en personas, o sea, cuando hablamos de gente, de seres humanos, no podemos hablar de personas buenas y malas. Para mí es una categorización absurda por donde lo veas. Pero si pudiésemos hablar de actos en específico y etiquetarlos como un acto bueno o malo, digamos de bondad o acto de maldad, pues para mí sí hay una perspectiva muy práctica, que es precisamente tal vez se acerque más a una ética utilitarista, tal vez se acerque más a una ética un tanto, no diría que fría, pero sí un tanto calculando el menor de los males para el menor número de personas, o en dado caso, la sentencia contraria, el mayor bien para el mayor número de personas. Y yo creo que así es como podríamos identificar un acto de bondad o de maldad. Un acto donde se busca dañar a mayorías o un acto donde se busca beneficiar a mayorías. Que yo sé, sigue habiendo un espacio para el sesgo terrible, porque, y cabe aclarar que esta reflexión va en términos más políticos, ¿no? Sigue habiendo un sesgo muy terrible porque dice, bueno, ¿qué va a pasar cuando las minorías no solo sean las minorías que hoy conocemos como los ricos, los blancos y los privilegiados, sino minorías que realmente puedan ser, por ejemplo, comunidades indígenas ignoradas en ciertas partes, por ejemplo, de Estados Unidos, que son comunidades aún relativamente pequeñas, y que digas, bueno, por el beneficio de la mayor población norteamericana, no me importaría dañar estas pequeñas comunidades. Yo creo que ahí es donde está el sesgo y donde podría haber un error. Que si esto lo sumamos a lo que hablaba anteriormente de la perspectiva ética de la liberación de Enrique Dussel, bueno,
esta decisión seguiría siendo mala porque no está beneficiando a las víctimas. Entonces, si me preguntan en términos políticos, para mí lo mejor es una decisión bimodal en ese sentido, ¿no? Por un lado, que siempre busques beneficiar a las víctimas, es decir, las víctimas de la historia que siempre sean beneficiadas en términos de derechos y en términos de cuidado y protección, mientras que también busques un bien mayor para la cantidad mayor de personas, ¿no? Eso en términos políticos. Ahora sí me voy a lo práctico, a lo del día a día. ¿Qué pasa con tu amigo, con tu vecino, con tu camarada, con tu novia, con tu exnovia, con quien tú quieras, ¿no? Con tu mejor amiga? Para mí, en la vida práctica, el bien y el mal es muy fácil de distinguir porque uno se da cuenta cuando una persona es una verdadera persona bien ojete. Más allá de lo que podamos debatir en este espacio y de las horas que podamos platicar sobre el tema, en la vida real es muy práctico. Uno se da cuenta cuando una persona es gacha, güey, está cometiendo actos gachos. ¿Sí me explico? E insisto, no significa que esta persona sea irremediable o que es una persona que no puede recomponer su camino, sino que en el momento dices, güey, estás haciendo una cosa bien ojete. O sea, estás haciendo una verdadera culerada. No sé si YouTube me permite decir esa palabra, la verdad no sé, pero auténticas culeradas. Hay gente que hace culeradas y tal cual las hace desde lo profundo de su conciencia y corazón. Entonces, si me preguntan a mí, ahí es donde recae estos actos de maldad en la vida cotidiana, ¿no? No en toda esta abstracción, no en todo este debate tan profundo, sino en esta idea de, güey, creo que uno se da cuenta cuando está lastimando a otra persona, cuando está dañando a una persona y cuando está lanzando un mensaje o una acción que simplemente buscan dañar. Porque también otro tema a debatir en esta versión práctica es, yo creo que hay personas que causan daño o que realizan actos de maldad sin darse cuenta. Si me preguntas, desde ahí para mí no es un acto de maldad pura y dura o un acto de no bondad, porque la persona no es consciente de lo que está realizando. Entonces, para mí, eso ya es una perspectiva para decir, ¿sabes qué? Tache, para mí no me parece un acto de maldad pura porque no hay intención detrás, ¿no? Mientras que para mí, para un acto de maldad sí tiene que haber cierta conciencia y cierta premeditación. Entonces, para mí, en la vida práctica es mucho más fácil darme cuenta cuando alguien está haciendo un acto gacho y cuando no lo está haciendo. Entonces, si me preguntan ya para acabar con este audio, porque aparte se extendió muchísimo, ¿cómo podríamos distinguir un acto de bondad o un acto de maldad en nuestra vida cotidiana? Es muy fácil, uno se da cuenta cuando es una culerada y cuando no. Pues uno se da cuenta cuando esta persona, ¿sabes qué? Pues se le fue un error de comunicación, un error al actuar, un error de gestos, y uno se da cuenta cuando la persona te quiere lastimar y está haciendo algo para lastimarte activamente. Entonces, yo sé, podríamos debatir 1000 horas y de hecho con una amiga, Dinora, que es filósofa, platicábamos de este tema, decíamos, güey, sé que hay muchos debates, por ejemplo, en general en el mundo de géneros, de machismos, de mil y un cosas, pero lo cierto es que en la vida cotidiana, más allá de estos temas tan abstractos, interesantes y filosóficos, uno se da cuenta cuando una persona es una persona o está cometiendo como tal actos de patanería, o está siendo una persona pedante, o está siendo una persona grosera, es decir, es muy fácil darse cuenta, ¿no? Sin que uno haga toda esta reflexión tan compleja en términos filosóficos y fenomenológicos. Lo interesante está que en el momento uno se da cuenta de, güey, esta persona está haciendo una verdadera grosería y una verdadera peladez. Entonces, esa es mi reflexión final. Piensen mucho en estos temas, debátanlos porque son temas muy interesantes, pero siempre en la vida práctica sean conscientes de que va a haber gente que va a hacer cosas gachas y cosas buenas, y hay que aprovecharlas y hay que agradecerlas y respetarlas a su manera. Creo que ese era el tema del día de hoy, pero me encantará saber ustedes qué opinan de este tema del bien y el mal. ¿Ustedes creen que existen tales conceptos? Y para ustedes, que sea un acto de bondad o un acto de maldad. Me parece muy interesante conocerlo. Muchísimas gracias por escucharme. Regresamos con el audio, con el Fausto, en video, para que se despida de ustedes y les deje sus redes sociales. Muchísimas gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias por llegar hasta acá en el video, muchísimas gracias por continuar apoyando este proyecto. Ya lo mencionaba en el episodio anterior, aunque los números pues no son los mejores, me encanta continuar trabajando en este proyecto. Muchísimas gracias por apoyarlo, igualmente les dejo mis redes sociales y por supuesto me encantará conocer su opinión sobre este tema. Nos vemos en un próximo episodio de Esto no es un podcast.